presentes aquí en nuestra 18ª teleclínica de ecoinfectología. Muy agradecido con la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras y que no se ha dejado eventualmente amedrentar y bajo el esfuerzo de muchos están dando clases nuevamente en medicina. Realmente es importante seguir avanzando a pesar de lo que implica COVID-19 hoy en día para todos. Y tenemos que utilizar las ciencias, tenemos que usar la tecnología, tenemos que usar la evidencia, simplemente para volver de algún modo a reinstalar un futuro que quizás no sea igual, pero un futuro en el cual el cuidado tenga que imperar y que de alguna manera tenemos que buscar abrir nuevamente la educación, abrir nuevamente la economía y permitir de algún modo con vacunación y otras medidas de prevención simplemente evitar que el COVID-19 se apodere de nuestro futuro y de nuestro presente. Hoy queremos rendir homenaje al servicio de infectopediatría o pediatría infectológica del Hospital Universitario de Caracas, quienes fueron en el pasado congreso uno de los 3 grupos que eventualmente presentaron los mejores trabajos. Ellos presentaron un excelente trabajo en el área de VIH y recibieron el premio que otorgó el proyecto 1113. Y bueno, queremos que simplemente este servicio que tiene un gran interés en investigación científica, en medicina basada en la evidencia, en la práctica hospitalaria, de alguna manera nos muestre cómo son sus estrategias de investigación, qué es lo que están desarrollando, qué es lo que están haciendo en este aspecto que es medicina basada en la evidencia en la práctica hospitalaria. Y para ello tenemos invitados nuestros especialistas invitados para hablar de medicina basada en la evidencia en el posgrado de infectología pediátrica del Hospital Universitario. Tenemos a su directora del posgrado, que es la doctora Ángela Troncone, infectólogo pediatra, igualmente adjunto del Hospital Universitario de Caracas y en el servicio de infectología pediátrica. Posteriormente continuaremos con comorbilidades presentadas en el niño con infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Lo va a presentar principalmente la doctora Jenny García, como infectólogo pediatra del servicio, pero realmente nos va a apoyar en la coordinación la doctora Tatiana Drummond, que es infectólogo pediatra y docente y adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y perteneciente igualmente de este posgrado y que fue acreditada por un reconocimiento por la Sociedad Venezolana de Infectología, igualmente en el pasado congreso por la investigación y el desarrollo que ha llevado en general en distintas líneas de investigación, sobre todo en el área de VIH en Venezuela. Y adicionalmente el último tema va a ser caracterización de la epidemia de COVID-19 en pacientes pediátricos, lo cual lo va a presentar la doctora María Eugenia Galíndez, que es infectólogo pediatra y recién adjunto del posgrado de infectología pediátrica de la Universidad Central de Venezuela, y estamos contentos que simplemente esta nueva generación se esté quedando en el país, esté creyendo en el país y esté apoyando en la tan necesaria educación a nivel de los posgrados. No es fácil estar en un posgrado, no es fácil recibir salarios que no sirven prácticamente para nada, pero realmente la mística, la ética, el querer simplemente hacer las cosas mejor, ha llevado a que los distintos posgrados de Venezuela todavía estén gente maravillosa, gente con mucha ímpetu y muchos ánimos de seguir simplemente enseñando a pesar de las adversidades. No es fácil. Y realmente esta teleclínica está dedicada a todos los posgrados en general que siguen luchando, al igual que la Universidad Central de Venezuela, que siguen buscando simplemente no permitir que las sombras nos quiten la luz. Y bueno, estamos simplemente alumbrando el camino y les dejo entonces con la doctora Ángela Troncone para que empecemos con este importante. Muy buenos días. Agradecida con la Sociedad Venezolana de Infectología por la consideración con nuestro servicio de infectología pediátrica y con la plataforma de SOS Telemedicina UCB, que sin ellos de verdad sería imposible llevar a cabo todas estas actividades
que son tan necesarias para el crecimiento no solo de los que ya estamos formados, sino de toda la juventud y el talento que viene atrás y está dispuesto a formarse. En los sucesivos 10, 12 minutos vamos a tratar de hablar un poco de la medicina basada en evidencia como una estrategia de atención de salud y cómo la enseñanza en nuestro posgrado está impregnada de esta estrategia de atención. Pasaremos sucesivamente por definiciones, luego veremos un poco de antecedentes históricos del posgrado, cómo la medicina basada en la evidencia está en la formación del talento humano en este posgrado, cuál ha sido la producción en investigación clínica y finalmente haremos conclusiones. Las decisiones médicas generalmente no son fáciles, están cargadas no solo del conocimiento, de la experiencia, sino de la creencia y muchas veces de actitudes que tenemos como individuos. Es por eso que a lo largo de la historia de la medicina se ha tratado de alguna manera de unificar criterios, tratar de alguna manera consolidar la decisión en salud de forma de hacerla lo mejor posible, con el menor daño posible y con parámetros que sean comparables entre diferentes entidades de atención de salud. Es por eso que surge hacia los años 90 el concepto de medicina basada en evidencia, descrito, acuñado por primera vez por David Sackett, médico investigador norteamericano. Y el concepto que más define esta estrategia es el concepto que él preconizó, que dice lo siguiente: es un modelo de la práctica de la medicina en el que la evidencia más confiable y ajustada para las circunstancias de un paciente en particular es aplicada a fin de mejorar la calidad del juicio clínico y optimizar la relación costo-beneficio del cuidado de la salud. Si bien es un concepto relativamente reciente, años 90, la primera publicación es del año 91-92, los presupuestos datan del siglo XIX en los postulados del doctor Lewis, quien se considera el fundador de la observación, eso que tiene que impregnar nuestra atención médica, pero de una manera sistemática, y quien de alguna manera expresó en cifras todos los acontecimientos relacionados con la medicina, por lo cual se le considera el fundador de la bioestadística. David Sackett, recientemente fallecido, es el que impulsa el concepto de medicina basada en evidencia y es alrededor de los años 91, 93, cuando comienza a manejarse el concepto, hasta el 94, cuando él mismo crea el Centro de Medicina Basada en Evidencia en la Universidad de Oxford. ¿Cuáles son las propuestas de esta estrategia? En primer lugar, hay que recopilar datos clínicos e intereses del paciente. No es solo lo que tiene el paciente, sino también lo que el paciente considera que es importante en su atención de salud. Hay que hacer un buen planteamiento del diagnóstico a través de la formulación de una pregunta científica, seleccionar una respuesta, siempre analizando críticamente la literatura específica e integrándola con el criterio clínico. Hay que verificar la eficacia de la decisión adoptada y evaluar de alguna manera en qué inciden estas decisiones. Y finalmente hay que producir un poco de material que nos sirva de guía para posibles decisiones en salud, como son las guías clínicas. La formulación de la pregunta es la clave de este proceso. No vamos a tener éxito en la búsqueda de información relacionada con la atención clínica de los pacientes si no nos formulamos una pregunta de manera adecuada. Para formular la pregunta hay que definir al paciente mediante sus características más relevantes y pertinentes para el tema que estamos investigando. Hay que definir la intervención o conocimiento de evaluar. No es lo mismo evaluar diagnóstico que etiología, que el pronóstico del paciente, cuáles son los factores de riesgo, que el tratamiento.
Hay que comparar acciones en cada uno de estos parámetros en aquellas patologías en donde sea pertinente y finalmente hay que definir la evolución o el resultado sobre el que se desea averiguar. La práctica de la medicina basada en la evidencia entonces requiere la integración de dos pilares fundamentales como son la capacidad clínica y la mejor evidencia publicada. La capacidad clínica se refiere al juicio correcto, basado en el conocimiento, allí entra la experiencia, sobre cualquier proceso en la atención de salud, y la mejor evidencia publicada es aquella que está inmersa, sometida a los parámetros del método científico. Todos somos testigos de que no todo lo que se publica es lo mejor, es lo que nos puede servir para en un momento dado tomar una decisión. Entonces, la práctica de la medicina basada en la evidencia no es solo un sistema de lectura crítica, analítica, debe ir ensamblado con una adecuada capacidad clínica. Uno sin el otro no funciona. Tienen que integrarse la capacidad clínica con la mejor evidencia publicada. En este contexto, vamos a presentar un poco nuestra pequeña experiencia, porque todavía es pequeña, en el área en donde nos desarrollamos, ¿no? Que es el servicio de infectología pediátrica, pediatría médica infecciosa, conocido así en el Hospital Universitario. Este es un servicio que fue fundado prácticamente con el hospital en el año 58, su primer jefe data del año 61, y está dentro del departamento de pediatría, había funcionado con los residentes de pediatría y el personal del departamento de pediatría hasta el año 2012, cuando 3 adjuntos del servicio nos tomamos la tarea de fundar el posgrado en infectología pediátrica, previa a la aprobación de todos los entes involucrados, Comisión Técnica, Bioética, Sociedad Venezolana de Infectología y Colegio Médico. El posgrado inicia actividades en enero de 2012 y hasta el momento llevamos 7 promociones, son 15 egresados de alto nivel, todos. En este momento el recurso humano está constituido por 4 adjuntos, 2 de reciente ingreso. El primer egresado forma parte de la planta de adjuntos del servicio. La última que ingresó acaba de graduarse en infectólogo pediátrica. Y estamos precisamente como una residencia asistencial programada en vías de la acreditación por la Universidad Central de Venezuela. Cuando queremos evaluar un poco cómo la medicina basada en la evidencia tiene su espacio en la formación del egresado, nos damos cuenta que el perfil del egresado está impregnado de los conceptos de medicina basada en la evidencia, tanto la función asistencial como la función docente y de investigación. En la función asistencial, el objetivo es ofrecer un servicio integrado de salud a cada paciente menor de 18 años de edad afectado por las diferentes formas de presentación clínica de las enfermedades infecciosas sin hacer discriminación por ninguna causa y tomando en consideración su entorno de la familia y la sociedad en el marco de la situación epidemiológica. La función docente y de investigación de un egresado del posgrado de infectología pediátrica debe ser transmitir los conocimientos adquiridos sobre la especialidad de forma didáctica, pedagógica, a fin de que el conocimiento llegue siempre a la mayor cantidad de personas interesadas sobre el tema mediante la participación activa en eventos científicos y a través de la integración de la docencia, la asistencia, la investigación y el conocimiento de métodos y técnicas educativas, y así como de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación médica. No hay manera de separar la asistencia de la docencia y de la investigación en la formación médica. El talento humano requiere de las dos aristas y esto siempre tiene que estar enmarcado en conceptos que permitan unificar criterios. Es por eso que la estrategia de la medicina basada en la evidencia, digamos que la más moderna, porque apenas tiene 30 años,
es idónea cuando hablamos de formación de personal médico, en nuestro caso el egresado de infectología pediátrica. Uno de los frutos más importantes que tienen los posgrados de curso docente académico es los resultados en investigación clínica. Si nosotros aplicamos adecuadamente las estrategias de la medicina basada en la evidencia, obtendremos buenos resultados en cuanto a producción. Y es lo que muchas veces podemos mostrar al resto de la comunidad científica. El posgrado básicamente se maneja con 4 líneas de investigación que varían en el tiempo, porque tengan en cuenta que el concepto además está en construcción, va en evolución, la infectología también es variable. Entonces las líneas más importantes han sido VIH, investigación en virus Zika, enfermedades tropicales y ahora, desde hace año y medio, COVID. Desde 2010 hemos tenido la gracia de hacer alrededor de 20 publicaciones. Se han presentado 27 trabajos en el marco de distintos congresos nacionales e internacionales y bueno, hemos sido premiados 6 veces. De estos 6 premios, 5 han sido premios en el área de VIH, 1 fue un premio en el área de virus Zika. Y vamos hacia los 10 años. Entonces estamos precisamente en el preámbulo de preparación de la celebración de nuestros 10 años como un posgrado ya instituido. Como conclusiones, tenemos que decir que el ejercicio de la medicina basada en la evidencia como estrategia implica un cambio profundo en la práctica de la asistencia médica y admite siempre la necesidad de estar actualizado, utilizando todos los medios existentes. No nos podemos quedar con la medicina basada en mi experiencia, la medicina basada en anécdotas, la medicina basada en lecturas aisladas. Es una herramienta útil de ayuda en la toma de decisiones, especialmente en la práctica hospitalaria. Y es un área del conocimiento en evolución que ayuda a sentar las bases de un lenguaje en común con el fin de disminuir la variabilidad en la práctica e en la investigación clínica y permite unificar criterios en la formación del talento humano. Estas son nuestras 4 residentes, no estamos todos los adjuntos, pero quería mostrar que hay gente que tiene deseos de formarse y nosotros debemos responder a esa necesidad siempre enmarcado en la mejor actualización posible. Vamos rumbo a los 10 años, por eso yo aprovecho y hago la propagandita que pronto sabrán de nuestras actividades el próximo año. Muchísimas gracias. Excelente introducción. Entonces, bueno, Tatiana, continúa tú con la presentación de las distintas partes. Bueno, basado en el preámbulo dado por la doctora Troncone, quisimos presentar 2 trabajos en los cuales el uso y el estudio de medicina basada en la evidencia habían marcado un antes y un después en nuestra práctica diaria. Va a estar primero la doctora Jenny García, quien nos hablará sobre uno de los trabajos en VIH, en donde nos ha marcado las líneas de atención a nuestros pacientes, y después vendrá la doctora María Eugenia Galíndez, quien nos hablará de un trabajo sobre coronavirus, dado que tenemos una epidemia de la cual no conocíamos nada, y en la actualidad, gracias a su trabajo, nos ha permitido afinar un poquito más la experiencia. Todos los trabajos que se hacen dentro del marco del posgrado de infectología pediátrica, lo que ha buscado es responder las preguntas basadas en medicina basada en la evidencia, o sea, cómo ofrecer una mejor atención a nuestros pacientes, basado no en el anecdotario, sino en lo que está escrito, lo que se lee y lo que se observa. Dejamos entonces a continuación a la doctora Jenny García. ¿Ya estamos listos? Ok. Para hablarnos sobre comorbilidades presentadas en niños con infección por virus en inmunodeficiencia humana, trabajo que fue acreedor al premio 1113 en el pasado Congreso Venezolano de Infectología a nivel nacional, presentado en el mes de julio. Entonces dejamos a Jenny a continuación. Buenos días. Para continuar
con la medicina basada en la evidencia. En base a ello vamos a presentar el trabajo relacionado a comorbilidades presentadas en el niño con infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Gracias por la oportunidad. Este trabajo es un fruto de todo el equipo del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario de Caracas, bajo la tutoría de la doctora Tatiana Drummond. Para hacer una breve introducción, hacia el año 2018, según las cifras de ONUCIDA, en América Latina existían alrededor de 2 millones de personas infectadas. De estas personas, 3.100 correspondían a menores de 15 años de edad. Conocemos que la infección por VIH es una enfermedad que es crónica, sin embargo es controlable. Y el paciente que la padece no va a fallecer de la infección por VIH en sí, sino de las diferentes comorbilidades que pueden presentarse en el curso de la infección. Nuestro objetivo en este trabajo fue determinar cuáles son esas comorbilidades más frecuentes que afectan a los pacientes VIH positivos que acuden a la consulta de VIH al Servicio de Pediatría Médica Infecciosa del Hospital Universitario de Caracas. El periodo comprendido fue una década de estudio y de trabajo comprendido desde el año 98 hasta el 2019. Se realiza un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, unicéntrico, observacional de corte transversal, donde tomamos como población a los pacientes que acuden a la consulta de VIH de nuestro servicio y como muestra representativa aquellos pacientes que tenían el diagnóstico confirmado de VIH y que estaban registrados en nuestra base de datos de la consulta desde el año 98 hasta junio del 2019. Existían registrados en la base de datos 120 pacientes. De ellos, 101 cumplían con los criterios de inclusión. De estos 101, 77 pacientes presentaron comorbilidades y tuvimos un total de 123 episodios de comorbilidades. Y 24 pacientes fue nuestro grupo control, el cual no presentó comorbilidades en el curso de la infección. Traemos acá una tabla donde vemos la relación demográfica de nuestros pacientes y la presencia de las comorbilidades, donde podemos resaltar que el 52.8% de los pacientes correspondían en su mayoría al sexo masculino, presentándose estas comorbilidades más frecuentes en el grupo preescolar en un 29.2%, seguido del grupo lactante menor correspondiente al 23.5%. Esto fue estadísticamente significativo. Relacionando lo que es carga viral, la clasificación clínica y clasificación inmunológica, podemos evidenciar que los pacientes que presentaron comorbilidades tenían cargas virales por encima de 100.000 copias, en un 52.8%. La mayoría de estos pacientes estaban en categoría C, representado en un 60.1% en cuanto a la categoría clínica, y en cuanto a categoría inmunológica, estaba en el grupo 3 con un porcentaje de un 53.6%. Esto nos da a entender que los pacientes con mayor presentación de carga viral que tienen el último estadio en categoría clínica inmunológica son aquellos que tienen más probabilidades de presentar comorbilidades en el curso del proceso infeccioso. Esta tabla es muy importante porque es la base del trabajo. Aquí podemos evidenciar las principales comorbilidades que afectan a nuestros pacientes VIH. Y realmente son lo que la mayoría, que son las infecciones bacterianas graves, son las mismas que presenta un paciente que no es VIH. Sin embargo, aquí podemos evidenciar los grupos etarios. Basados en la evidencia clínica, nos permite ser más acucioso en cuanto al diagnóstico y poder saber que en los pacientes lactantes menores y lactantes mayores nosotros vamos a buscar como principales comorbilidades candidiasis, infecciones bacterianas graves y neumocistosis. Por su contraparte, en los adolescentes, una de las comorbilidades que se presentan con mayor frecuencia en un 53.8% de los casos es la tuberculosis. Entonces eso nos permite categorizar a los pacientes no solamente en cuanto a las comorbilidades, sino por grupo etario. Y nos basamos en esto para nosotros tener ser más acuciosos en cuanto al diagnóstico y posteriormente en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Como conclusión, podemos indicar que las comorbilidades que se presentaron con mayor frecuencia en nuestros pacientes, como lo comentaba, son las infecciones bacterianas graves, candidiasis, tuberculosis pulmonar, que resaltamos principalmente en los adolescentes, y neumocistosis.
que las 3 primeras, infecciones bacterianas, candidiasis y neumocistosis, los presentaron los preescolares y lactantes menores, y la tuberculosis pulmonar con mayor frecuencia en los adolescentes. Y recalcamos que los episodios de comorbilidades fueron presentados en estado de inmunodepresión severa en categorías clínicas generalmente C, categoría inmunológica 3, con cargas virales por encima de 100.000 copias. Muchísimas gracias. Como vemos en este trabajo de investigación, nos permite hacer un abordaje de los pacientes con infección por VIH y cuándo debemos esperar algún tipo de complicaciones y qué tipo de complicaciones podemos esperar según el grupo etario. También nos permitió evidenciar que no siempre la tuberculosis o la neumocistosis son comorbilidades que van a presentar nuestros pacientes de VIH, sino que también tenemos que abrirnos a las patologías que afectan normalmente a los niños, como son infecciones bacterianas graves, que uno suele ver más en los inmunocomprometidos. En los inmunocompetentes también es una forma de presentación en un paciente inmunocomprometido. Y en base a esto nos permite hablar con nuestros residentes de pediatría y decirles que, bueno, un paciente lactante menor, preescolar, lactante mayor que presente una infección bacteriana grave, es importante siempre descartar la posibilidad de una infección por VIH. Por lo tanto, en base a estos trabajos, pues nos ha cambiado el parámetro de atención a los niños con diagnóstico de VIH y aquellos que nos presentan infecciones graves. Y esto hablamos entonces, reafirmamos la utilidad de medicina basada en la evidencia en la atención de nuestros pacientes. Vamos a ver ahorita otro trabajo que marcó un antes y un después en la atención de los niños y más en la presente pandemia de coronavirus, que es caracterización de la epidemia de COVID-19. Nos va a hablar de la doctora María Eugenia Galíndez. Adjunto del servicio de infectología pediátrica. Excelente nueva adquisición. Buenos días. Bueno, como ya la doctora refirió, voy a presentar un trabajo realizado en nuestro servicio llamado Caracterización de la pandemia de COVID-19 en niños. Asimismo, este trabajo fue realizado gracias a la ayuda de todo el servicio de infectología pediátrica del Hospital Universitario, así como también de la ayuda de voluntarios estudiantes de medicina, ya que la cantidad de pacientes que llegaban, tanto adultos como niños, al triaje confeccionado debido a la pandemia de COVID-19, eran de muy alta cantidad de pacientes. Este trabajo fue publicado en el Boletín Venezolano de Infectología en su edición de julio a diciembre del año 2020. Algo muy interesante al buscar estas estadísticas, cuando se presentó este trabajo fue en noviembre del 2020, en donde las personas diagnosticadas con COVID-19 solamente eran 61 millones, las personas fallecidas eran 1.6 millones de personas y la tasa de letalidad aumentaba o subía hasta el 12%, que estas estadísticas son del día de hoy, en donde evidenciamos que la cantidad de personas diagnosticadas con COVID-19 han aumentado drásticamente. En los países de América Latina todavía a estas alturas son limitados los estudios pediátricos publicados, por lo que nos pareció muy importante conocer cómo se comportaba la pandemia de COVID-19 en Venezuela, ya que esto nos ayudaría a proponer estrategias para tener un mejor manejo de los pacientes, tener mejores registros y plantear nuevas hipótesis para futuros estudios. Como ya dijimos, al inicio de la pandemia de COVID-19, los servicios de infectología pediátrica y los de infectología de adultos del Hospital Universitario asumimos el reto de enfrentar esta nueva enfermedad. Y por esta razón se decidió estudiar a los pacientes, en nuestro caso pediátricos, provenientes de todas las familias que consultaron por síntomas respiratorios a nuestro centro. Aquí nos planteamos el siguiente problema: ¿cuáles son las características de los pacientes pediátricos con diagnóstico de caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 atendidos en el triaje de infectología pediátrica del Hospital Universitario de Caracas en el periodo comprendido desde marzo hasta octubre de 2020? El estudio fue observacional, retrospectivo, descriptivo y transversal, en donde la población fueron todos los pacientes que consultaron por cualquier motivo a dicho triaje, y la muestra fueron aquellos pacientes con diagnósticos de caso sospechoso de COVID-19.
Encontramos entonces una población de 455 pacientes que al aplicar los criterios de inclusión y exclusión resultaron 176 pacientes que al aplicar las pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 se confirmaron 31 pacientes con enfermedad de COVID-19 y 145 pacientes permanecieron con el diagnóstico de sospecha de COVID. Las características de la muestra según el sexo, esto corresponde a los 175 pacientes, se encontró un predominio masculino en el 51%, cosa que se correspondía con estudios realizados de manera internacional con los mismos porcentajes. Con respecto a la edad, los preescolares fueron más frecuentes, con un 28%, seguido de los escolares con un 25% y los lactantes menores con un 19.9%, que esto no se correspondió con estudios realizados en China, en donde encontraron que los escolares, preescolares y adolescentes fueron los pacientes encontrados con mayor frecuencia. Con respecto al mecanismo de transmisión, encontramos que un 75% fue de transmisión domiciliaria, cosa que se corresponde a estudios realizados en China, donde hay 89% de este tipo de mecanismo de transmisión. Con respecto a la epidemiología, encontramos que los pacientes no refirieron con tanta frecuencia contactos con pacientes con diagnóstico de COVID-19, únicamente 5.1% lo refirieron. Sin embargo, 45.5% de los pacientes refirieron familiares, vecinos o conocidos con síntomas respiratorios. Y a pesar de que en el momento era un parámetro muy importante, la presencia de contactos con viajeros o haber realizado algún viaje, únicamente el 3.4% de los pacientes refirieron haber viajado. Con respecto a los síntomas, la fiebre, la tos y la rinorrea fueron los tres síntomas más comunes encontrados en estos pacientes, que esto no corresponde a la tríada clásica que refirió la Organización Mundial de la Salud con fiebre, tos y dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria vino en un cuarto lugar con el 29.8% de los casos. Y encontramos también que la diarrea en ese momento era un parámetro importante con 24.7% de los casos. Con respecto al examen físico, a pesar de que la fiebre, la tos y la rinorrea eran los síntomas más comunes, encontramos que los signos más importantes sí eran respiratorios, como taquipneas, decrepitantes, hipoxemias, sibilantes. Y cabe acotar que el 24% de los pacientes se encontró con un examen físico sin alteraciones. Con respecto a los paraclínicos, a pesar de que a nivel mundial se encontraba que la linfopenia, la leucopenia y la elevación de los reactantes de fase aguda eran parámetros importantes para el diagnóstico de COVID-19, a nosotros no nos dio ningún parámetro estadísticamente significativo, por lo que esto nos ayudó a que se pensara con mayor frecuencia el COVID-19 a pesar de no tener estos parámetros clínicos, como fue descrito, por ejemplo, en China, en este trabajo, en donde la leucopenia, linfopenia y los reactantes de fase aguda elevados eran los más importantes. La radiografía de tórax en ese momento solo se pudo realizar en 9 pacientes, en donde el infiltrado reticular estuvo presente en 6 de ellos, y la afectación bilateral fue la más frecuente en un 63%. La tomografía de tórax únicamente pudo ser realizada en 4 pacientes, en donde el 100% demostró la presencia del patrón de vidrio deslustrado, en donde estudios realizados en China encontraron que únicamente estuvo presente en el 46% de los casos con diagnóstico de COVID-19. De esta muestra de 176 pacientes se pudo confirmar el diagnóstico de COVID-19 en 31 pacientes, 22 de ellos realizados por PCR, 6 de ellos realizados por pruebas de diagnóstico rápido y a 3 de ellos se les realizaron ambos procedimientos diagnósticos. En estos 31 pacientes encontramos que la epidemiología era más o menos igual que en el resto de la muestra, con predominio masculino.
Los lactantes menores, mayores y los preescolares fueron los más frecuentes. La comorbilidad más importante fue el asma. Únicamente el 29% de ellos refirió contacto con pacientes con COVID-19 y 61% de ellos refirió contacto con síntomas respiratorios. Con respecto a los síntomas y signos de estos pacientes que resultaron positivos, igual fue la tos, fiebre y la rinorrea los tres signos más importantes. Con respecto al manejo terapéutico, 18 de ellos requirieron hospitalización, 10 se manejaron de manera ambulatoria, hubo un fallecido, un paciente referido al Hospital JM de Los Ríos, ya que tenía diagnóstico de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y ameritaba diálisis, y un paciente ameritó terapia intensiva. Y el manejo, o sea, los medicamentos utilizados, aproximadamente un 51% ameritó utilización de antibiótico-terapia, 19% utilizamos dexametasona o algún otro tipo de esteroides, y vemos que una pequeña cantidad de pacientes se le colocó tratamiento con cloroquina y inhibidores de proteasa. Sin embargo, en ese mismo año salió un estudio, fue publicado un estudio llamado Solidarity, y a esto nos abocamos con respecto a la medicina basada en evidencia, de que hubo evidencia internacional de que la cloroquina, los inhibidores de proteasa, la citromicina, y bueno, en este estudio también se publicó que el remdesivir no eran buenos o no resultaban adecuados para el manejo de los pacientes con COVID, por lo que al haber estudios internacionales que avalaban esta información, nosotros los retiramos de nuestras guías de manejo. Con todas estas conclusiones que ya les comenté, con todos estos resultados en el estudio, nosotros pudimos adaptar cuál iba a ser el manejo de los pacientes que actualmente estaban consultando a nuestro servicio, y también se pudieron adaptar nuevas guías para podernos preparar a los pacientes que estaban por venir. Muchísimas gracias. Bueno, como vemos en estos dos trabajos presentados, como muchos de los que se ha hecho y se ha tratado de llevar como línea de investigación en el Servicio de Pediatría Infecciosa del Hospital Universitario de Caracas, tratamos de optimizar la atención de los pacientes, siempre siguiendo las pautas internacionales de trabajos basados en evidencia y los trabajos que hemos generado, que muchas veces pues han coincidido con los hallazgos que nos muestra la literatura internacional. Con esta pequeña intervención pues queremos dar como mensaje la importancia de la medicina basada en la evidencia, y que no solo debemos ser receptores de contenido, sino como instituciones hospitalarias, instituciones de salud, estamos en capacidad, como se ha visto con estos dos trabajos y mucho de lo que se ha hecho, de generar esa información y aportar nuestro granito más para tener nuestras pautas nacionales basadas en lo que estamos observando con el paciente venezolano. Manuel, el auditorio es tuyo. Felicitar el esfuerzo, porque los trabajos reflejan las dificultades. Por ejemplo, en el último trabajo de COVID-19, evidentemente las cifras de pacientes que se le hicieron las pruebas diagnósticas correspondientes para COVID-19, que son las moleculares, refleja el problema del país, que realmente tenemos altas limitaciones en lograr diagnosticar a las personas, no solo en público, sino en privado. Y evidentemente eso es un elemento de que tiene que ser resuelto en el país si queremos enfrentar esta pandemia de manera adecuada. Igual resulta semejante en el trabajo de VIH, porque definir clínicamente que hay una infección bacteriana severa, bien, pero hoy en día deberíamos tener los mecanismos microbiológicos para determinar cuáles son los agentes específicos que están produciendo los problemas. Y cuando tenemos los distintos hospitales dificultades para hacer un simple cultivo eventualmente de orina, de heces o hasta hemocultivos, que definitivamente puede requerir un mayor tipo de tecnología, pero que ya estaba presente en los hospitales principales del país. Entonces, definitivamente eso es relevante y eso hay que tomarlo en consideración. ¿En qué sentido? Ojo, eso puede eventualmente desestimular la investigación, pero a pesar de esas dificultades, ustedes han seguido investigando y ustedes han buscado estrategias para buscar tener una historia
clínica electrónica en general. Entonces, quería que profundizaran en ese aspecto de qué utilidad ha tenido el tener una historia clínica electrónica, cómo es el manejo que tienen ustedes al respecto, cuál es la experiencia en general para que nos orienten. Sí, ya respondo. Bueno, es importante la base de datos electrónica, es una base de datos en Access que fue diseñada por adjuntos del hospital con los escasos conocimientos informáticos que tenemos, y esta base de datos nos ha permitido registrar todo lo que acontece con nuestros pacientes. También se ha hecho mano de una base de datos utilizando los gestores de formularios, que es mediante Google Drive. Nos permite base de datos online para recolección de información. Entonces, uno de los mensajes que queremos es transmitir que no hace falta recursos sofisticados a la hora de hacer recolecta de información, sino tener sencillamente la voluntad de hacerlo. Nosotros tenemos en la actualidad en la base de datos de pacientes VIH hecho una recolecta de más de 500 pacientes, y en la base de infectología general tenemos más de 700 pacientes. Y hacer una investigación de los pacientes nos lleva a conocer la historia de nuestros pacientes. Vamos a revisarla desde el ingreso al al servicio hasta su actividad de pacientes, por ejemplo, como VIH, que controlamos por más de 17 años. Hacer un resumen de toda su evolución nos puede llevar 5 minutos porque tenemos todo en base de datos. Y vuelvo y repito, esta base de datos la diseñamos nosotros y creo que todos están en capacidad, teniendo un poquito de voluntad, poder registrar, y nosotros tenemos una máxima en el servicio: el conocimiento es poder, y mientras más información seamos capaces de generar, más poder y más efectividad vamos a tener en el tratamiento de los pacientes. Entonces, es una sugerencia que le doy: traten de documentar todo lo que están viendo. Yo quería enfatizar un poco en esto del manejo de estrategias que, si bien suenan novedosas, mira, llevamos 30 años hablando de medicina basada en la evidencia. El esfuerzo a lo largo de la historia ha sido precisamente unificar criterios y llegar al mejor diagnóstico posible, obviando un poco aquello que es lo que muchos médicos, y nos cuesta, lo reconozco, dejar un poco de lado, que es aquello de que yo lo hago así, en mi experiencia se hace así, o yo me lo leí así. Entonces, si hay limitantes, como tú bien dijiste, de orden asistencial, que, bueno, lamentablemente son variables que nosotros muchas veces no podemos controlar, porque corresponde al Estado la dotación de los servicios para que todos los pacientes, por ejemplo, tengan una PCR, o no sean solo nada más 5 los que se le hace una tomografía. Pero hay una variable que podemos manejar de manera individual los médicos, y es la necesidad de formarse. Mucha de la resistencia con estrategias como medicina basada en evidencia la ponemos nosotros. Entonces, nada, tenemos que salir un poco del yo y ver hacia los lados qué se está haciendo, cómo lo puedo hacer mejor, quién lo está publicando de manera correcta, porque repito, no todo lo que se publica está bien. Y eso queda en la voluntad y en la iniciativa del médico. Eso no nos lo va a dar más nadie, sino nuestro propio interés. No es ni siquiera decir que es algo inalcanzable. Hay que moverse, hay que buscar dónde formarse, pero la idea es salir de esto que nos lleva muchas veces a decir, no, es que así se hace aquí. No, se hace como se hace en todo el mundo. Simplemente tirar la toalla, uno decir, mira, las cosas son adversas, no hay manera de avanzar, para qué seguir enseñando, para qué seguir estudiando, para qué seguir insistiendo a nivel universitario. Y yo creo que este conglomerado que representa los posgrados universitarios y los posgrados en los distintos hospitales, y ustedes tienen un ejemplo al respecto, porque se han unido los 3 posgrados de infectología pediátrica en Venezuela y están haciendo actividades desde el punto de vista educativo, lo cual implica
integración implica el ánimo de buscar integrar, porque pudieran quejarse de, mira, solo somos 4 adjuntos, pero bueno, están haciendo actividades en conjunto y abriendo las fronteras más allá de lo tradicional. Y definitivamente en circunstancias de crisis, lo que hay que ponerse es inventivo de buscar las oportunidades dentro de las crisis para solventar esas dificultades. Y es así que, por ejemplo, en Barquisimeto, el Hospital de Pediatría Agustín Zubillaga, junto con el Hospital José María de los Ríos aquí en Caracas, y ustedes del Hospital Universitario de Caracas, los 3, están haciendo estas actividades que, mira, han permitido discusión de casos e integrar los posgrados. ¿Por qué no nos hablan un poquito al respecto? ¿Cómo han sido estas actividades? ¿Cómo surgieron? ¿Y qué han hecho al respecto? Bueno, decidimos aprovechar la tecnología y creo que cada hospital tiene sus fortalezas, tenemos asuntos con formación en distintas áreas y llegó el momento en que teníamos que ver las fortalezas de los 3 hospitales, por cierto, José Manuel de los Ríos, Universitario y el Hospital de Barquisimeto, tratar de integrarlos en pro de la mejoría de la atención del paciente y en pro de la mejora de nuestros residentes. Y así que surge la idea de hacer actividades conjuntas. Una vez al mes se hace la presentación de un caso clínico, cada mes está a cargo de un hospital y se hace la discusión del caso. ¿Qué se buscamos? Las discusiones teóricas, las discusiones del caso, ver cómo corregir y así perfeccionar cada una de nuestras habilidades. Y eso nos ha permitido crecer, además nos permite, además de la parte científica, permite la parte personal, que es conocernos quiénes somos, dónde estamos, y unificar criterios nacionales y crecer como grupo, porque el crecimiento del personal sanitario en Venezuela tiene que ser, no puede ser aislado. Yo creo que esto vale para todas las profesiones. Yo creo que llegó el momento que nos unifiquemos, el momento que busquemos sacar más que las debilidades, las fortalezas de cada uno y armar un gran bloque que permita crecer y trascender más allá del país. Y realmente una de las cosas que nos ha servido la pandemia fue darnos cuenta que teníamos muchos recursos tecnológicos, así como usamos la plataforma de telemedicina para los congresos, también teníamos recursos tecnológicos para la formación y se han dado clases y estamos integrando y cada hospital pues su fortaleza la está aportando para los otros. Por lo tanto, ya estamos haciendo posgrados unificados. De hecho, el Hospital de Niños y el Hospital Universitario, por ser sede en Caracas ambos, estamos tratando de presentar un programa conjunto en la Universidad Central que con el favor de Dios ya tendremos prontamente la aprobación como posgrado universitario conjunto. Y nada, es una forma de crecer y el Hospital Barquisimeto pues también se ha integrado de forma importante con nosotros. Los proyectos futuros es que esta actividad pueda trascender más allá de los posgrados y mantener la unión también, ¿por qué no?, con todos los infectólogos pediatras que se encuentran tanto en Venezuela como fuera de Venezuela y tratar de hacer una dinámica de discusión que nos permita siempre mantenernos en contacto y crecimiento conjunto. Igualmente no desestimularse, definitivamente. A veces el impacto inicial pudiera ser pequeño. Ojo, hoy en día está muy de moda COVID y cualquier evento que hacemos de COVID, como tiene gran impacto, cualquier otro elemento que hagamos que sea distinto a COVID pareciera que no fuera relevante, pero el utilizar estas plataformas también, como la de telemedicina, la experiencia ha permitido que simplemente todos nos enriquezcamos como si fuera un elemento simbiótico y como si fuera un aspecto sinergístico, porque definitivamente las fortalezas de cada uno de los que nos relacionamos permiten que el producto sea mucho mejor y sea no solo sumatorio, sino prácticamente logarítmico en la respuesta que tenemos. Y estamos muy contentos, por ejemplo, que la plataforma de telemedicina hoy en día tiene mucho más de 60.000 seguidores. Y cuando nosotros empezamos esto en YouTube, cuando empezamos este proyecto, definitivamente eran pocos los seguidores y el hecho de involucrarnos tanto especialistas de los distintos hospitales, principalmente el Hospital Universitario de Caracas, la Sociedad Venezolana de Infectología, obstetricia, pediatría, haciendo las teleclínicas y las actividades que se han hecho en conjunto, ha permitido que todos crezcamos en conocimiento, en experiencia y crezcamos hacia la información que hoy en día se hace muy importante. Entonces, definitivamente estamos viendo que incluso eventos que lo ven unas decenas de personas posteriormente siguen reproduciéndose y siguen aumentando las visualizaciones posteriores. Medicina basada en evidencia
lo hemos buscado tocar en estas teleclínicas y son de los temas menos atractivos. La pregunta entonces al respecto, sobre todo Ángela, oye, ¿por qué para algunos especialistas, por qué para otras audiencias la medicina basada en la evidencia pareciera tan difícil de encajar y de que lo entiendan y que lo aprendan lo relevante que es? Porque, ojo, no es que estamos evangelizando, pero definitivamente en la medicina basada en la evidencia es ciencia versus lo demás es empirismo. Entonces, por supuesto que los que trabajamos en ciencia deberíamos apoyar todos los elementos científicos y estar acorde al respecto. Ojo, entendemos que COVID-19 ha alborotado elementos científicos, ha alborotado un montón de empirismos, intrusismos y un montón de elementos inadecuados, y muchas veces la percepción de la población en general, de la audiencia es aceptable como para que todo lo que diga es adecuado. Pero vemos ejemplos de premios Nobel, ejemplos de doctoras, por ejemplo, en San Salvador, para no nombrar su nombre, de que simplemente imponen elementos pseudocientíficos, antivacunas, y eso a veces pareciera prosperar más en redes sociales, en los medios, que el mensaje ponderado, científico y con evidencia que muchos de nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿cómo mejorar la percepción que sea más integrado a nivel de los pensum en las distintas carreras de medicina, o eventualmente, como no se estudió en el pasado, cómo estimular a que esto es importante? Sí, yo creo que tú diste parte de la respuesta, ¿no? El problema es, a mi modo de ver, es una opinión muy personal, el momento en que el médico se enfrenta con la medicina basada en la evidencia. Yo creo que el estudiante de pregrado ya debe recibir formación para la investigación y formación para la medicina basada en la evidencia. Afortunadamente uno ve que las recientes generaciones de médicos egresados, por lo menos los que nosotros tenemos oportunidad de tener contacto, son muchachos que están bastante sensibilizados con la investigación y con todas estas estrategias, pero no es la realidad de nuestras generaciones, por ejemplo. Entonces, mucho de lo que hay es eso que marca tanto el ejercicio de la profesión, que es la resistencia al conocimiento. O sea, yo lo hago así, yo tengo 30 años de graduado y a mí me ha funcionado bien así, porque tengo que aprender a leer papers y yo con leerme uno es suficiente. Entonces, yo creo que una de las barreras que hay que vencer es eso. Hay que democratizar un poquito el conocimiento, hacer ver que esto no es solamente para los que saben de estadística, epidemiología, esto es para todos. Hay que bajar el conocimiento a niveles iniciales, digámoslo así, y comenzar desde la carrera dando enseñanza sobre esta área, de manera que el médico en formación va creciendo, así como va creciendo con la anatomía, con la clínica pediátrica, con la medicina interna, con la farmacología, va creciendo en un área que no es complicada. Lo único es que todo depende del momento en que tú hagas frente a ese nuevo conocimiento, y todo depende de tu apertura ante el nuevo conocimiento. Con COVID, si hay algo que aprendimos, es que cualquiera puede decir, yo lo estoy haciendo así y me va buenísimo, y resulta que, fíjense todos los inconvenientes que hemos tenido con tratamientos que no tienen nada que ver con el COVID, y todo está basado en eso. Es más fácil hacer lo que todo el mundo hace que hacer aquello que está avalado por el método científico, con estudios de conocida fortaleza científica. Entonces, yo creo que uno de los objetivos es comenzar desde antes, no esperar a los posgrados, sino comenzar en pregrado. Y ya para las personas que son graduados, tiene que haber un incentivo para la formación, que, repito, eso tiene que ser iniciativa propia, nadie lo puede hacer por mí. El interés lo tengo que presentar yo para poder enfrentar este conocimiento, que no es difícil. Lo único es que, bueno, hay que sentarse, hay que dedicarle un poquito de tiempo y hay que
tratar de aplicar eso a nuestra capacidad clínica. No engordar con lectura, sino que sea aplicable el conocimiento a ese paciente que tanto te preocupa y que tú quieres que de verdad salga de la mejor manera posible. Quería aprovechar con María Eugenia Galíndez, que me escucha, ¿no? Que tengo el internet un poquito inestable. Quería aprovechar a María Eugenia Galíndez, que evidentemente viene de una gran tradición familiar en docencia. Oye, ¿por qué la docencia es importante? ¿Cómo podemos estimular que más personas se dediquen a la ingrata docencia en general? ¿Por qué todos ustedes les gusta tanto la docencia y por qué tú te motivaste también a seguir el camino de la medicina, el camino de la infectología y el camino de la docencia, a pesar de lo difícil que se ve dentro de tu familia? Porque bueno, puedes tener una abuela académica, pero realmente una mamá jefe de posgrado, y tía involucradas también en la parte de cardiología y toda una familia, pero definitivamente el camino de la docencia es difícil. Me agrada que estés aquí como adjunto, pero ¿qué comentario puedes hacer desde el punto de vista personal a los demás para estimular que haya más docentes, más adjuntos? Bueno, muchísimas gracias. A mí me parece que la vida es una carrera de relevo. Uno tiene que recibir así como uno tiene que dar. Entonces, uno tiene que fomentar de que las cosas sean bien hechas, uno tiene que fomentar que la gente pueda aprender y saber más de lo que ya uno sabe. Así como yo recibí formación de estas grandes doctoras, yo necesito poder pasar todo lo que yo aprendí para que alguien más tenga mis herramientas y además pueda producir más herramientas de las que yo le pude dar. Y yo lo veo como una escalera. Si yo le doy ya mucha información procesada a mis estudiantes, ellos pueden partir de ahí a hacer cosas más grandes. Entonces me parece eso, que uno puede, todos los estudiantes son lienzos en blanco y uno puede hacer obras de arte en ellos. Entonces me parece que uno puede hacer gente grande enseñándole cosas pequeñas. Así es como lo veo yo. Maravilloso. Y Jenny García, yo quisiera que nos dijeras cuáles son los retos que has encontrado en el aspecto de investigación y qué retos futuros verías en ese aspecto. ¿Qué has aprendido en el ámbito de la investigación, sobre todo con estos trabajos que hicieron y todos estos retos que tuvieron en general dentro de un servicio que evidentemente están estimulado a la investigación, pero que no es fácil? Y que para ustedes dentro de un trabajo asistencial y de sobrevida, porque definitivamente estar en un posgrado implica muchas veces, eso es una realidad hoy en día, los que trabajan hoy en día en posgrado también tienen que estar trabajando en otros sitios y dedicado mucho de su tiempo a otras actividades asistenciales, y buscar tiempo para hacer investigación es complicado, pero ¿cómo te viste estimulado? ¿Cómo puedes estimular? ¿Qué recomendaciones y experiencias puedes hablar al respecto? Bueno, el servicio se caracteriza por ser un servicio de investigación. Este trabajo que se realizó en VIH es parte de una tesis de grado para nosotros salir mejor formados de lo que ya hemos sido formados en esos 2 años. ¿Sí? Es como fue un requisito para poder tener el título como infectólogo pediatra. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestro servicio ese estímulo constante a investigar, a no quedarnos con una sola opinión o observación, sino incluso de discutir todos los temas que se plantean en el diario, en el servicio. Realmente los retos son muchos, aunque fue en cierta forma sencillo porque está la base de datos diseñada en cuanto al registro. Tenemos dificultades en cuanto a diagnósticos, no solamente con los pacientes VIH, sino con todos los pacientes. Es más de lo mismo decir de que tenemos esas deficiencias
que no dependen de nosotros o que no podemos controlar. Y que en los hospitales vemos que un simple PPD, procesar un esputo, el poderlo, como usted ya lo comentó, los cultivos, es difícil de nosotros poder a veces manejarnos con herramientas que no tenemos a la mano. Sin embargo, si algo nos deja o tengo como aprendizaje de mis adjuntos acá, es que la parte clínica es sumamente importante. Entonces, los laboratorios nos confirman. Sin embargo, la parte clínica es el 90% o más con lo cual nosotros podemos hacer diagnóstico. Actualmente, aunque no formo parte como tal del servicio en forma física, estoy ahorita laborando en el Hospital Miguel Pérez Carreño y bueno, también es una odisea y bastantes retos porque tenemos deficiencias en muchos aspectos. Sin embargo, creo que como fortaleza es que me llevo de mi servicio la academia para ese otro hospital donde cual me formé como pediatra y creo que es una forma de recompensar también toda esa formación que he recibido de ambos hospitales y que en conjunto formamos la Universidad Central de Venezuela. Maravilloso, yo estoy muy agradecido por ustedes y realmente pienso que el trabajo tiene que ser en conjunto. Tú hablar del Miguel Pérez Carreño y hablar de pediatría, por supuesto, es recordar a mi papá. Quienes no lo conocen, mi papá fue adjunto por más de 30 años en el Hospital Miguel Pérez Carreño en pediatría y incluso tiene una placa ahí que colocaron nuevamente recientemente en unas alas. Y yo soy médico por mi papá y definitivamente ser médico no es fácil. Y nosotros lo vivimos, lo sufrimos, ¿no? Y más en un país donde lamentablemente pareciera que la academia no es importante, las universidades no son importantes y no somos considerados en general como deberíamos ser considerados, sobre todo ante un evento pandémico. Pero bueno, la idea es no rendirnos, la idea es seguir avanzando, la idea es buscar que se haga lo mejor, aunque sea en nuestro pequeño entorno. Y si nuestro entorno es académico, oye, estamos haciendo como si fuera una onda de agua, definitivamente extendiendo nuestro marco de influencia. Y por eso estas actividades que se hacen con el SOS Telemedicina, por eso todas las actividades académicas que ustedes hagan, en la medida que nosotros dentro de la Sociedad Venezolana de Infectología y a otros niveles podamos apoyar, buenísimo. El Boletín Venezolano de Infectología ayer inauguró una página web donde se revisan, está el abstract de su trabajo dentro de la página web y ahí simplemente cuando tengamos disponibilidad del trabajo ya completo lo colocaremos preprint y le haremos promoción antes que incluso salga la publicación del nuevo boletín. Y simplemente son pequeños pasos, como decía María Eugenia, pero esos pequeños pasos, esas pequeñas enseñanzas que al final sumando con pequeños pasos aquí, que pequeños pasos allá, simplemente hacen sumatorias más grandes, hacen un efecto sinergístico. Evidentemente, eso es lo que queremos y definitivamente estoy muy agradecido con todos ustedes. Dentro de lo oscuro que puede parecer el día a día hoy, hay luces que están alumbrando el camino y esas luces se están asomando y definitivamente estamos construyendo un mejor país todos en conjunto y esa es la idea, no solo los que estamos dentro de Venezuela, sino también los que están fuera de Venezuela. Y yo sí quisiera para cerrar esta maravillosa teleclínica que cada uno de ustedes diera una palabra de cierre. Y finalmente también el doctor Héctor Arrechedera, espero que se pueda conectar también de unas palabras de cierre. Y mis palabras de cierre serían simplemente agradecerlas a ustedes, todo el esfuerzo que están haciendo, todo ese esfuerzo por seguir enseñando, por seguir en los hospitales, por no permitir que se mueran los posgrados, no permitir que se muera la educación, mantener una atención única a esos pacientes que tienen la posibilidad de ser atendidos por ustedes, en el hospital donde estén, en el centro donde estén, porque simplemente una buena formación se refleja y uno lo ve en el sentido de que a pesar de que hayan dificultades, a pesar que no hayan recursos, ustedes siguen salvando vidas. Y eso es lo importante, donde estén, y eso es lo relevante dentro de todo este sentido. Y si tuviéramos más recursos, salvaríamos más vidas. Y si tuviéramos más posibilidades de decisión y estuviéramos involucrados más en los aspectos logísticos y de programación en Venezuela, las cosas serían mejor. Es inconcebible que el sistema de vacunación no esté involucrado
vacunólogos, pediatras, infectólogos, epidemiólogos, todos los expertos dentro de la academia, de las sociedades científicas, que simplemente podemos aportar un elemento científico y técnico adecuado para que las cosas se hagan mejor en este país. Y definitivamente vamos a seguir insistiendo de que eso ocurra, porque la COVID-19 no afecta al azar, VIH no afecta al azar, y evidentemente uno no puede estar vacunando por sistema al azar. Uno tiene que estructurar las cosas bajo fundamentos basados en medicina, basados en la evidencia. Entonces, es maravilloso este tema, a mí me apasiona y esperemos que logremos evangelizar y captar más personas en medicina basada en la evidencia. Gracias, SOS Telemedicina, gracias, Héctor Arrechedera, gracias, Luis Jacinto, gracias a la doctora Fariña, todo el equipo de SOS Telemedicina por permitir que sigamos alumbrando el camino, venciendo la sombra. Entonces, un mensaje de despedida y muchas gracias a ustedes. Y al final, Héctor Arrechedera. Bueno, gracias nuevamente a ustedes, Manuel. Tú en este momento eres nuestro presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Gracias de verdad por el interés que han mostrado y demostrado en los últimos años por la educación médica continua, por sacar el conocimiento de las paredes del ámbito académico. Yo creo que el objetivo final de todos nosotros es formarnos, si bien para enseñar puertas adentro, pero también para enseñar puertas afuera. Esta pandemia nos ha mostrado el nivel de ignorancia tan grande en que vive nuestra sociedad, y yo creo que la Sociedad Venezolana de Infectología se ha constituido una buena plataforma, es un líder de opinión en este momento. Yo quiero agradecerle además por la sorpresa que nos diste ayer de fundar ya la página del Boletín Venezolano de Infectología. Eso es un tremendo aporte para toda la comunidad científica y sobre todo para las sociedades que están muy relacionadas con las enfermedades infecciosas, que son prácticamente todas, ¿no? Entonces, nada, estamos aquí, trataremos de seguir llevando lo poco que sabemos, basado siempre en la mejor evidencia posible. ¿Alguien más? ¿Sí? Mi mensaje de despedida es agradecer a todos por la oportunidad y que en medio de la dificultad nosotros nos enfoquemos en lo positivo y podamos seguir haciendo medicina basada en la evidencia y ver las oportunidades en medio de las crisis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo lo que les puedo aportar es que nuestros pacientes no tienen a dónde ir y al buscar ayuda ellos buscan lo mejor. Entonces nosotros tenemos que darle lo mejor que nosotros podamos y tenemos que darle lo más actualizado que nosotros podamos. Entonces tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir generando información para que esos pacientes que nos están pidiendo ayuda consigan la mejor ayuda que le podamos brindar. Bueno, finalmente, pues agradecer a la Asociación Venezolana de Infectología, SOS Telemedicina, por este espacio de divulgación y siempre pues dejar un mensaje que el humano no tiene límites y podemos ir siempre más allá de lo que estamos pensando y veamos ejemplos olímpicos que tenemos en este momento. Hoy 2 de nuestros atletas pasaron ya a semifinales y finales y con pocos recursos y poco apoyo, y nosotros los médicos no somos menos. Pocos recursos, pocos apoyos, podemos ser campeones olímpicos de nuestro día a día. Y por supuesto felicitar a la sociedad por el lanzamiento de esa excelente herramienta el día de ayer, que de seguro nos abrirá las puertas para muchas cosas. ¿Qué quiere que les diga? Como dicen, me hicieron el día, ¿no? En realidad que sí. El vernos a ustedes, el ver cómo se construye futuro en medio de la adversidad, cómo el conocimiento, que es un valor, una piedra, digamos, ahorita de valor importantísima, se refleja cada vez más a través de estos medios, a través de las redes,
Yo creo que nunca como antes la medicina y el conocimiento médico había tenido un papel tan relevante y tan fundamental en una sociedad, ¿no? Me recuerda la imagen de la enfermera y un médico entregando la antorcha olímpica. Ya eso nos está diciendo qué estamos valorando, qué estamos dignificando. Y bueno, agradecerle a la doctora Ángela Troncone, a mi querida amiga Tatiana Drummond, a Jenny García y a María Eugenia Galíndez por mostrarnos esas ganas y ese empeño de querer seguir soñando, de que no nos dejamos abatir por esta realidad y por este momento que estamos viviendo, que es muy duro. Pero como me enseñó una vez el ingeniero de Viana, va a soplar un viento a favor. Y ustedes no tienen idea la cantidad de cosas que vamos a poder hacer, porque además estamos curtidos en esto, en una guerra terrible contra el conocimiento, contra la excelencia, contra la calidad, contra las universidades nacionales. Pero no nos van a poder vencer. Esa sombra va a pasar y la Universidad Central de Venezuela va a cumplir mucho más que 300 años. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, ese espacio donde se encuentran es de ustedes. Gracias. Y el equipo que está trabajando desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina, está a su servicio. Y eso es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que los residentes además tienen que entender, que ese espacio es de ustedes. Que hoy en día el conocimiento existe donde quiera que esté. Nos podemos conectar con todos los problemas de las redes que tenemos en Venezuela. Fíjate, si nosotros estamos pudiendo hacer esto, si podemos llegar a tener, como decía Manuel, nuestro flamante presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, un canal de YouTube donde tenemos más de 15 millones de vistas de los contenidos que estamos colocando. Eso está marcando un camino y lo estamos haciendo desde Venezuela. Y eso es mucho que decir. Muchísimas gracias y bueno, esa es su casa. Gracias. Gracias a todos, buenos días. Y bueno, a estos tres que están ahí que adoran la natación, a Héctor, a Tatiana. Yo tengo un hijo nadador, por supuesto emocionado con lo que hizo Alberto Mestre y entendemos que el deporte implica sacrificio y definitivamente demuestran que el esfuerzo, el sacrificio, la constancia hace que uno pueda llegar lejos. Muchas veces estamos obligados a decir cosas, bueno, políticamente correctas entre comillas, pero eso tenemos que ver las cosas más allá de lo obvio. Hoy en día todos somos venezolanos y los que levantan tantos kilos, lo que tienen en su pecho es la bandera de Venezuela. Y eso es lo que tenemos que ver en este país. Todos tenemos en nuestro pecho la bandera de Venezuela y todos vamos a cargar este país bien alto y los vamos a poner dentro del podio. Gracias a todos y que tengan un maravilloso día.